La Revolución Mexicana. Esta se inició en el desarrollo de la industria. La lucha empezó en 1910, entre las clases económicas. La envidia fue el mayor factor de este conflicto. Clase media contra la clase media, la clase alta contra la clase alta, todos contra la masa popular. Fue el acontecimiento político-social más importante de México en el siglo XX. México estaba bajo el poder de Porfirio Díaz, la dictadura del oaxaqueño. Esta situación se prolongó por 34 años, en los cuales México experimentó un notable crecimiento económico junto con una gran estabilidad política. Lograr esto tuvo un alto precio, social y económicamente, los cuales fueron pagados por la sociedad de los estratos más bajos, indígenas, clase baja, entre otros. Madero proclama el Plan de San Luis, un levantamiento en armas contra Díaz, el 20 de noviembre de 1910. Y en 1911, Madero gana las elecciones. Poco después, ocurre un levantamiento de Zapata y Orozco contra Madero. Madero es asesinado en el levantamiento de la región Atlántica junto a su hermano. Huerta asume la presidencia. Tras la ocupación estadounidense en Veracruz y un año de lucha, Huerta decide renunciar a la presidencia. El Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, ha dominado a México durante más de un medio siglo, los cuales se pueden dividir en tres: un periodo de definición, uno de dominación y otro de tensión. El primero fue entre los años 40 hasta los 50, el segundo de los 50 hasta los 70 y el último de los 70 hasta los 80. En los años 70, México pidió prestar dinero al extranjero, el cual causó una gran deuda que con los años siguió creciendo hasta hoy en día. Y dentro del país no hubo gran avance, ni siquiera en el sector industrial ni en el agricultural, ya que en el industrial hubo ineficiencia y fue poco competitivo, y en la agricultura perdió equilibrio interno. En los años siguientes, con Alemán y Ruiz Cortines, se estrechó la relación con los Estados Unidos, la cual hasta ahora, hoy en día, se ha mantenido fuerte. Y los medios empezaron a fortalecerse y obtener independencia. Se crearon los primeros periódicos y la tele empezó a ser de gran importancia. También la corrupción dentro de este partido salió a la luz y la gente empezó a pedir que se haga algo al respecto, aunque por muchos años este fue tolerado. También muchas organizaciones independientes se fueron creando, las cuales presionaron al gobierno en los asuntos del Estado para el cumplimiento de las reglas. Adolfo Ruiz Cortines, periodo 1952 a 1958. Nació en el año 1890 y murió en Veracruz en el año 1973. Se recuerda como un administrador mesurado y austero. Dejó una economía saneada y a su sucesor Adolfo López Mateos. Sexenio. Modifica la ley de responsabilidad de funcionarios públicos. 2. Reforma el artículo 34 constitucional para dar voto pleno y derecho político a la mujer. 3. En 1954 devalúa el peso. 4. Inicia el periodo de crecimiento llamado desarrollo estabilizador. Adolfo López Mateos, periodo de 1958 a 1964. Nació en el año 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Abogado, fue presidente popular, dio imagen a la izquierda. Primero, crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por siglas se lo conoce como ISSSTE. 2. Hubo simpatía hacia la dictadura castrista en Cuba. 3. Libros de texto gratuito en la primaria. 4. Industria mexicana seguida padeciendo problemas estructurales heredadas del pasado, de las cuales era su retraso tecnológico. 5. Imposición del texto único. Se crean nuevas empresas y organismos estatales, aeropuertos y servicios auxiliares, por sus siglas ASA, entre otros. Se reparten 24 millones de hectáreas, más que con Cárdenas. Gana la fama de autoritario, rechaza la propuesta de Carlos Alberto Madrazo para democratizar el PRI y muere en un accidente aéreo en 1969. En 1968 se inicia un conflicto estudiantil que no logra abarcar el sector obrero. El 2 de octubre, en un intento de estabilizar el gobierno, un grupo interesado en crear caos y confusión para que no se celebraran los Juegos Olímpicos, propicia a las víctimas de Tlatelolco. En todo el gobierno del PRI, entre ellos resaltó Echeverría, que estuvo entre 1970 y 1976.
Es originario de la Ciudad de México. Él, por gasto excesivo, llevó a la inflación y devaluación. Echeverría buscó la conciliación con los izquierdistas, incorporando a su gobierno intelectuales, economistas, todos los que participan más tarde en el movimiento del 63. Este grupo de gente estaba influenciado por corrientes de Keynes y marxistas, por lo cual buscarían más gasto público y aprovecha el déficit presupuestal con el fin de lograr un crecimiento económico. Para 1972, la nueva política gubernamental será estar gastando para mejorar la economía, pero al aumentar la deuda, abandonan todas las bases de un desarrollo estable. Ahora se tienen ojos en el desarrollo compartido, o sea, el gasto público. Poco después se retorna la retórica socialista de los tiempos de Cárdenas. Y en cuanto a lo que se está pensando internacionalmente, se reciben refugiados chilenos. Por otra parte, junto con inversiones, llega corrupción y expropiación. De igual manera, se devalúa la moneda de 12.50 a cerca de 20 pesos por dólar. En 1971 se presentan movimientos guerrilleros en el estado de Guerrero, que implica gran represalia por parte del gobierno, y concluye en 1974 con la muerte de Lucio Caballero.